estudiar la palabra de Dios, estudiar este curso. Es un curso muy importante, un curso que realmente va a ser de mucha bendición para ustedes. Curso de Cada Creyente un Líder, un curso básico de preparación de liderazgo, ¿no? Y es un gozo para mí el ver que están preparándose para poder servir al Señor más adelante. Gracias a Dios por eso. Realmente se necesitan siervos, se necesitan hombres y mujeres que digan al Señor, aquí estoy, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y doy gracias a Dios por sus vidas, hermanos, porque realmente ustedes han respondido o responden al llamado de Dios, ¿no? En principio estudiando, ¿no? Estudiando este curso, diciendo, Señor, yo estoy listo para poder estudiar y si es tu voluntad, poder también servirte pronto. Así que bueno, yo me voy a presentar, de repente no todos han estado en el curso de matrimonios, de repente no todos son casados también, por eso. Y bueno, yo soy Fernando Bustamante, soy pastor de la Alianza del INSE, como dijo el pastor Renato, de la Alianza Cristiana y Misionera del INSE, en Lima, Perú. Y bueno, estoy actualmente sirviendo al Señor en lo que es matrimonios, todo el área de matrimonios y también de misiones a corto plazo. Entonces, bueno, es un gusto poder estar con ustedes. Soy casado, tengo 2 hijos, mi esposa se llama Katy, está trabajando actualmente en el colegio. Ahorita son las 2:40 de la tarde, ¿no? Aquí en Perú. Ella todavía está trabajando y mis hijos todavía en clases. Y bueno, vamos a empezar entonces con nuestro curso de Cada Creyente un Líder, un curso que tiene varios módulos, varias clases, y vamos a empezar con la primera clase que se titula Líderes Fieles, ¿sí? Voy a poner la presentación, tengo una presentación, un PPT, voy a ponerlo aquí para que podamos seguir la clase en base a la presentación. Eh, Pastor Renato, los hermanos tienen el libro, ¿no? Tienen el libro, ellos lo tienen en su poder, ¿no? A la mano, ¿sí? Sí, algunos ya lo tienen en PDF, sí. Ujú. Ya, excelente. ¿Ya? Gracias, pastor. Bueno, mis hermanos, yo no voy a seguir exactamente como está el libro, es decir, no voy a decir exactamente lo que dice el libro y voy a seguir exactamente la secuencia del libro, porque el libro complementa la clase. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a buscar que juntos podamos pensar, razonar acerca de lo que significa ser líderes fieles, partiendo por lo que significa la fidelidad, ¿no? Me gusta mucho en los cursos que dicto eh, hablar sobre la realidad, sobre la actualidad, sobre los desafíos que tenemos como creyentes y sobre lo que la Biblia dice, ¿no? Frente a la realidad actual y los desafíos que tenemos como creyentes. Entonces, voy a hablarles algunas cosas que no están en el libro, pero que me parece que son muy importantes para poder desarrollar esta parte, esta parte del curso. Entonces, bueno, dicho esto, comenzamos, ¿no? Líderes fieles, líderes fieles. A ver. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, menciono desde ahora, lo puede hacer, ¿sí? Levanta su mano o habla por el micro y podemos contestar preguntas en el momento que sea necesario. ¿Ya? No se queden con ninguna duda o interrogantes. Bien, empezamos hablando de la fidelidad, ¿no? Yo le he puesto ahí por subtítulo fidelidad. ¿Qué es eso? ¿No? Porque vamos a ver que la fidelidad ahora es un bien escaso, ¿no? En nuestro mundo de hoy. Bueno, la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Tiene una definición de fidelidad, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española dice que fidelidad es lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona, ¿no? Entonces, fidelidad, lo mismo que lealtad, que es tenerle fe a alguien, ¿no? Cuando de repente uno dice, yo te tengo fe, no creo que lo vas a lograr,
¿no? Eso es, ¿no es cierto?, tener fe en alguien. Y la fidelidad tiene que ver con eso. La fidelidad viene de fe, ¿no es cierto? En el libro menciona que viene la palabra fidelitas, que significa servir a un Dios, ¿no? Y tiene que ver con la fe a un Dios, con la lealtad a un Dios. Y bueno, si nosotros hablamos de fidelidad, hablamos de una serie de conceptos que, digamos, en conjunto nos dan una idea de lo que significa fidelidad. Cuando hablamos de fidelidad, hablamos de confianza, ¿no? Nadie puede confiar, nadie puede ser fiel a otro si no hay confianza. Entonces, cuando hablamos de fidelidad, un ingrediente básico es la confianza. Otro ingrediente básico para la fidelidad es el compromiso. Yo soy fiel porque me he comprometido con algo. No soy fiel si no estoy comprometido con la causa. Si estoy comprometido contigo, te soy fiel. Si estoy comprometido con esta actividad o con esta organización, entonces voy a ser fiel, ¿no? También el concepto de fidelidad tiene que ver con consecuencia, es decir, ser consecuente entre lo que digo y lo que hago, ¿no? Yo soy fiel porque yo digo una cosa y la hago, ¿no? No solamente digo una cosa y hago otra. Si yo soy consecuente con lo que yo hablo, con mi mensaje y como mi vida refleja ese mensaje, entonces yo digo que soy una persona fiel. Fidelidad también tiene que ver con el cumplimiento de la palabra dada, la palabra de honor, ¿no? Históricamente la palabra de honor siempre ha valido mucho. Entonces, si yo cumplo mi palabra, entonces esa persona se dice que es fiel si cumple su palabra, ¿no? Y finalmente, fidelidad tiene que ver con conexión verdadera con una fuente, ¿no? Eso está en el libro también, ¿no? ¿Qué significa conexión verdadera con una fuente? ¿No? Cuando yo soy fiel, yo estoy conectado a algo, ¿no? Yo dependo de algo, ¿no? Yo soy fiel a alguien porque estoy conectado a esa persona, ¿no es cierto? Y hay una conexión profunda, verdadera. Entonces, esa conexión con esa persona me hace tenerle confianza, me hace comprometerme con esa persona, me hace ser consecuente y cumplir mi palabra, ¿no? Esa persona me transmite esa confianza que al final se considera un ingrediente básico para la fidelidad. Entonces, cuando hablamos de fidelidad, hablamos un poco de esto, ¿no? Y quisiera que tengamos claro eso, porque a veces hablamos de fidelidad y no estamos muy seguros de qué estamos hablando. Hay otra clase que ustedes van a llevar que se llama líderes íntegros. Entonces me voy a preguntar, pero pastor, ¿integridad no es lo mismo que fidelidad? No, no es lo mismo, ¿no? Fidelidad tiene que ver con esto, con ser consecuente, cumplir con lo que se promete, ¿no? Estar conectado a alguien, ¿no? Tener confianza y compromiso con alguien. Eso es fidelidad. Muy bien. A ver, yo quisiera que yo quisiera hacerles preguntas, ¿no? Ustedes me puedan responder, ¿no? Me puedan responder si es cierto o no lo que yo voy a preguntar aquí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? A ver, yo pregunto, ¿no? Hablando de fidelidad, pregunta, ¿José fue fiel o no frente a la esposa de Potifar? A Fue ver. fiel. Fue fiel. Muy bien, ya. Hermana Irma ha respondido en nombre de todos. Muy bien, fue fiel. Muy bien. Siguiente pregunta. Vamos a ver, ¿qué pregunta? ¿La esposa de Potifar fue fiel frente a José? Infiel. No, Infiel. No fue fiel, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos que José sí fue fiel y la esposa de Potifar no? A ver, ¿quién me puede decir? No tiene por qué decirme algo así súper complejo, en palabras sencillas. ¿Por qué José fue fiel y la esposa de Potifar no lo fue? La esposa de Potifar sedujo a José. Ya, pero ¿en qué consistió la infidelidad de la esposa de Potifar? ¿A quién le debía ser fiel la esposa de Potifar y no lo fue? A su esposo. A su esposo, ¿no es cierto? Ella debía estar comprometida con su esposo. Ella debería ser consecuente con sus votos matrimoniales. Y al final no fue fiel. ¿Ok? Estamos hablando acá de una fidelidad matrimonial, pero al final una fidelidad, ¿no es cierto? O sea, hablando porque la esposa de Potifar no creía en el Dios verdadero, pero ella debía ser fiel a su matrimonio, a su esposo, y no lo fue.
José no era casado. Entonces, ¿por qué decimos que fue fiel si no era casado? No tenía esposa. ¿Quién me Fiel a dice por Dios. qué decimos? Fiel a Dios, Ah, pues Dios. ajá, fue fiel a Dios. No estaba casado, pero acá hablamos de una fidelidad a Dios, ¿no? Una fidelidad matrimonial, una fidelidad a Dios. Al final, ambos son casos de fidelidad. Muy bien, siguiente pregunta. Ananías y Zafira, ¿fueron fieles o no fueron fieles? No, No fueron fieles. ¿Por qué? ¿Por qué no fueron fieles? Así en palabras sencillas. con Dios por su ofrenda que ofrecieron, pero no fueron fieles a Dios con la ofrenda. Ya, la infidelidad de Ananías y Zafira consistió en una mentira, ¿no? No estaba mal que ellos entregaran el dinero que correspondía. Lo que estuvo mal fue que ellos dijeron que habían recibido un dinero cuando en realidad habían recibido otra cantidad. Entonces, no fueron fieles, ¿por qué? Porque no fueron verdaderos, ¿no? Entonces, su fidelidad fue desechada porque no fueron verdaderos. Por eso decimos que fueron infieles. Daniel y sus amigos, ¿fueron fieles o no fueron fieles? Sí, ¿Por qué decimos que Daniel y sus amigos fueron fieles? Especialmente en estos acontecimientos del horno de fuego y de los leones. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que fueron fieles? porque no se inclinaron ante el ídolo, ¿no? Que es Nauconosor. Ya. Y eso representa ¿qué tipo de fidelidad? No se inclinaron ante un ídolo. ¿Qué fidelidad estaban demostrando allí? El amor a Dios. Adoración. Ajá, una fidelidad con Dios. Miren, hablábamos de fidelidad, hablábamos de lealtad, de compromiso, de ser consecuentes. Ellos fueron consecuentes. Ellos fueron comprometidos con Dios. Dijeron, aunque nos maten, nosotros no vamos a adorar a otro Dios que no sea nuestro Dios. Fieles, fieles, consecuentes a lo que decían. Es más, los amigos de Daniel en el horno de fuego dijeron, aunque Dios no nos salve, nosotros no nos vamos a inclinar ante un ídolo. Ahora, una más difícil. El rey Darío, en la situación del foso de los leones, ¿fue fiel o no fue fiel? A ver, ¿quién me responde? Valiente que me responda. Fue fiel, pero Ah, interesante, Irma. ¿Por qué, hermana Irma, fue fiel al rey Darío? A ver, ¿de qué fidelidad estamos hablando aquí? A ver. fidelidad a Dios, porque, ¿cómo se llama? Aunque había, espera hay eco. Sí, no, no, Ya, no, no hay problema, no hay problema. aunque ya estaba dado el edicto, él tenía que cumplir, pero tuvo temor a Dios y por eso él rogaba de que no le sucediera nada ¿cómo se llama? A, a Daniel. A Daniel, excelente, excelente. Miren, el rey Darío había firmado un edicto y él no podía retractarse. Tuvo que ser fiel al edicto que había firmado, aunque el rey Darío después fue a la mañana siguiente y le gritaba, Daniel, Daniel, estás ahí, dime que estás vivo, ¿no? O sea, él no quería que Daniel muera, pero tenía que ser fiel al edicto. Entonces, le pongo estos ejemplos para que podamos comprender mejor qué significa la fidelidad, qué significa ser fieles, ¿no? Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque mis hermanos, nuestro mundo ya no considera la fidelidad como algo que sea importante. ¿Ah? El sistema de valores actuales, porque la fidelidad es considerada como un valor. Nosotros sabemos que es un don de Dios, pero el mundo lo considera como un valor. Pero ahora el sistema de valores está influenciado por tres corrientes: relativismo, individualismo y hedonismo. ¿Qué significa eso? El relativismo es una corriente de pensamiento que dice que no existe una verdad, ¿no? Que todo es relativo, que tu verdad puede ser diferente que la mía, que lo que tú crees es para ti tu verdad, pero yo puedo creer algo distinto, diferente y es mi verdad. Al final, mientras no nos hagamos daño, cada uno puede creer una verdad distinta. ¿Has escuchado eso? Seguramente lo he escuchado muchas veces. Eso es relativismo. Entonces, cuando yo digo que debo ser fiel, una persona puede decir, bueno, yo considero que
podemos no ser tan fieles y estamos bien. Y tú dirás, pero la Biblia dice que hay que ser fieles, hay que ser consecuentes. Yo no te puedo decir no, porque esa es mi forma de pensar, ¿no? Entonces, la fidelidad ya no se considera como algo tan importante o tan categórico. El individualismo, ¿qué es el individualismo? Yo pienso en mí, solamente en mí. Entonces yo puedo decir, soy fiel a otra persona o soy fiel hasta que me afecta. Una vez que me afecta, puedo cambiar y puedo ya no ser tan fiel, ¿cierto? Porque me afecta, entonces no tengo por qué ser tan fiel. Y el hedonismo, que es la corriente de pensamiento que dice que uno tiene que vivir siguiendo lo que más te gusta, buscando la felicidad, buscando el placer. Entonces, de igual manera, ¿no? Yo digo, soy fiel, ¿no? Pero si yo creo que esto que me gusta me hace ser infiel, entonces yo puedo ser infiel, ¿ya? Miren, parece algo teórico, ¿ya? Pero en la práctica esto se da muy real, ¿no? Mire, la fidelidad está considerada ya no como un valor principal, está dentro de lo que significa libertad moral. Tú eres libre para creerlo en lo que tú quieras, yo soy libre para creer en lo que yo quiero. Mire, hay un libro muy conocido que habla sobre la cultura francesa, se llama Francoscopie, ¿no? Y fue escrito por Gerard Vernet. Y este libro es muy conocido porque habla de todo, o sea, habla de todo lo que es un francés, es una radiografía de lo que es un francés típico, ¿no? En que creen, que comen, donde viven, cómo viven, etc. Gerard Vernet, en su libro Francoscopie, dice lo siguiente, literalmente: para muchos franceses, la infidelidad moral ya no se considera como una vía de escape, sino como un derecho que no debería poner en tela de juicio el afecto que una pareja pueda tenerse, sino por el contrario, debería incluso enriquecerlo y fortalecerlo. ¿Te das cuenta, hermano? Lo que dice aquí Gerard Vernet. Para muchos franceses la infidelidad es un derecho. Yo tengo el derecho de ser infiel. ¿Por qué? Porque yo quiero me gusta esta persona que no es mi esposa, entonces hedonismo, ¿no? Me gusta, yo puedo ser infiel porque me gusta. Yo puedo ser infiel porque es mi derecho. No importa lo que pienses tú, es mi derecho. Yo primo por sobre ti, individualismo. Yo puedo ser infiel, ¿no? Y finalmente, yo puedo ser infiel porque tú puedes pensar, ¿no es cierto?, que la infidelidad está mal, pero yo puedo pensar que la infidelidad no está tan mal. Entonces, yo puedo ser relativismo, hedonismo, ¿no es cierto?, individualismo, metidos en un ejemplo claro y concreto de la infidelidad matrimonial, ¿no? Incluso piensa que la infidelidad puede hasta fortalecer el matrimonio, puede enriquecer el matrimonio. Imagínense, ¿no? Mientras que en nuestro libro dice, el cristianismo no es un pasatiempo agradable, es una lucha pasional. ¿Por qué? ¿Por qué cuesta tanto ser fiel? ¿Por qué cuesta tanto la fidelidad? ¿Por qué es una lucha ser fiel? A ver, ¿quién da una idea de por qué piensa usted, mi hermano, que cuesta tanto ser fiel? ¿Por qué? ¿Alguna idea de por qué nos cuesta tanto ser fieles? ¿Por orgullo? Orgullo, puede ser, ¿no es cierto? Soy orgulloso y por eso no soy fiel. ¿Por qué malas personas no somos fieles? Por naturaleza. Abrió su micrófono Patricia, dijo algo. Bueno, no está en nosotros ser fieles, porque nuestra carne, ¿no es cierto? Nuestra naturaleza es de pecado, ¿no? Y entonces nosotros somos por naturaleza infieles, ¿no? Y la fidelidad es un tema central en la Biblia. Mire, desde Génesis hasta Habacuc, de Mateo hasta Apocalipsis, ¿no? Desde Génesis 2 y desde Apocalipsis hasta Apocalipsis 22, ¿no? El tema de la fidelidad está claramente establecida, ¿no? Y se habla de fidelidad muchas veces, ¿no? Hay aproximadamente 170 o 180 referencias a lo que es fiel o fidelidad, ¿no? Y Dios nos enseña qué es la fidelidad. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Dios es fiel. Dios por naturaleza es fiel. Y por eso es que Dios nos enseña qué es ser fiel.
¿Y por qué es importante ser fiel? Bueno, algunos versículos bíblicos que nos hablan de quién es Dios y la fidelidad de Dios. Mire, dice Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Deuteronomio 7:9, ¿no? Ahí muestra que Dios, ¿no? Otro versículo bíblico dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Habla de Dios. Él no puede negarse a sí mismo. 2 Timoteo 2:13. ¿Qué significa eso? Por naturaleza Dios es fiel. Seguirá siendo fiel. No importa si el resto no lo es. Si el resto no lo es, eso no afecta a la naturaleza de Dios, pues Él es fiel. Él no se va a negar a sí mismo, ¿no? De igual manera, Dios nos enseña que nosotros al ser hijos de Dios y al tener esa comunión con Dios y al tener el Espíritu Santo, como veremos más adelante, que nos permite poder expresar la fidelidad de Dios, que nos enseña que aunque el mundo entero no lo sea, aunque el mundo entero no sea fiel, nosotros tenemos que permanecer fieles, porque Dios es así y nosotros tenemos que ser, anhelar ser como Dios. Dios es fiel, mi objetivo tiene que ser fiel como Él es fiel. Otro versículo bíblico, a ver, dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Cómo es la fidelidad de Dios? Dios es fiel, pero ¿cómo es su fidelidad? Grande, dice Lamentaciones 3:23. Es grande y es nueva cada mañana, ¿no? O sea, se renueva la fidelidad de Dios, no se agota la fidelidad de Dios. Y finalmente, Salmos 36:5, por poner algunos versículos, dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes, ¿no? Imagínense, ¿no? Alcanza hasta las nubes, ¿no? La fidelidad de Dios llega hasta las nubes, ¿no? Salmos 36:5, es muy grande la fidelidad de Dios. Y es así como Dios nos enseña a ser fieles, porque Él es fiel y Él anhela que nosotros también seamos fieles. Entonces, Dios demanda fidelidad a su pueblo. Amado hermano, amada hermana, usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios, Dios demanda fidelidad de su parte. Dios demanda que usted sea fiel. Ahora, ¿cómo yo puedo ser fiel si no está en mí el ser fiel por naturaleza? Debo reconocer primero, entonces, para poder ser fiel, primero tengo que reconocer que no soy fiel por naturaleza. Tengo que reconocer que me falta. ¿Por qué? Porque es importante esto, porque yo puedo decir, no, Dios, yo siempre he sido una buena persona, yo siempre he sido fiel, yo siempre no he tenido problemas con nadie, yo siempre he cumplido mi palabra, entonces no necesito del Señor en este aspecto de mi vida porque yo siempre he sido fiel. Y eso podría conducirnos a un fracaso rotundo. Yo tengo que reconocer que lucho con no ser fiel, que lucho con la infidelidad. No solamente luchamos con la infidelidad matrimonial si estamos casados, por supuesto, porque hay tentación siempre, sino luchamos con ser fieles en todo aspecto, hasta cuando decimos algo y no lo cumplimos, ¿no? Cuando le decimos a un hermano, voy a orar por ti, ¿no? Y no lo hago, ¿no? Hasta en esos detalles, ¿no? De la fidelidad se mira. Y entonces yo debo reconocer que no soy fiel por naturaleza, pero también debo reconocer que Dios es fiel. Entonces, si yo no soy fiel, pero soy hijo de Dios y mi Padre Celestial es fiel, entonces yo debo saber que el Espíritu Santo me ayuda a ser fiel. ¿Cómo? En esa comunión creciente y profunda con Dios, porque la fidelidad es un don de Dios. Amado hermano, entonces, una primera conclusión importantísima aquí es que yo puedo ser fiel en la medida en que yo expreso la fidelidad de Dios que recibo del Padre a través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios puede formar mi corazón para convertirlo en un corazón cada vez más fiel a Él y más fiel hacia los demás. Entonces, en la medida en que yo tengo una comunión creciente y profunda con Dios, yo experimentaré su fidelidad y Dios me ayudará a poder ser fiel. Entonces, como decíamos al inicio, fidelidad tiene que ver con confianza, tiene que ver con compromiso, tiene que ver con ser consecuentes con mis palabras y mis acciones, tiene que ver, ¿no es cierto?, con lealtad, pero sobre todo, la fidelidad tiene que ver con una conexión verdadera con la fuente. ¿Se acuerdan esa definición del libro? La fuente es Dios. Si yo estoy conectado con Dios,
si yo estoy comprometido con Dios, si yo dependo de Dios, si yo estoy enganchado a Dios, yo soy un pámpano conectado a Cristo, que es la vid verdadera, entonces yo voy a poder desarrollar la fidelidad. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, me transmite a mí, como Él transmite la vid a la savia, al pámpano, ¿no? Su fidelidad, y esa fidelidad dará en mí fruto, ¿no? Entonces, la conexión verdadera con la fuente es la clave para mi fidelidad. Yo puedo ser un líder fiel, puedo ser un siervo fiel, puedo ser un cristiano fiel. ¿Cómo? Si yo experimento de Dios fidelidad en mi vida, ¿no? Ahora, lo que tenemos que lograr es ser fidelizados por Dios. Dios tiene que lograr fidelizarnos, ¿no? Esa fidelización es una palabra muy moderna, ¿no? Yo he querido ponerla aquí porque es una palabra muy interesante, ¿no? Y creo que esto nos podría hacer recordar ese tema, ¿no? Cuando hablamos de fidelización, ¿no? Un ejemplo de fidelización, las mascotas, ¿no? No sé cuántos de acá tienen mascotas, ¿no? Pero dicen, ¿no? El perro es el mejor amigo del hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque la mascotita, ¿no? La mascotita es es un animalito, ¿no es cierto?, que se convierte en un ser fiel a nosotros, ¿no? Y yo he visto, seguramente usted ha visto, ¿no? Aunque no le demos de comer, aunque no le saquemos de sus necesidades, aunque lo agarremos a golpes, el perrito sigue estando a nuestro lado y nos sigue amando, ¿no? ¿Por qué? Porque se convierte en una conexión con nosotros. O sea, esta mascotita se conecta con nosotros emocionalmente y logra tener una actitud de fidelidad, ¿no? Igual en los negocios, ¿no? En los negocios ahora está de moda, ¿no? Fidelizar a los clientes, ¿no? No sé cuántos de nosotros estamos fidelizados con alguna marca, ¿no? No, yo no compro esta marca solamente compro esta y nada más que esta, ¿no? ¿Por qué? Porque es la mejor. Entonces, ese concepto de fidelización, ¿qué significa? Que el negocio ha logrado captar totalmente la atención del cliente y está sujeto a este negocio, ¿no? De esa manera es nosotros como tenemos que acercarnos al Señor, ¿no? Estar totalmente entregados a Dios, ¿no? Así como estamos entregados a alguna marca de repente, algún producto en especial, ¿no? Y el ejemplo de los famosos, ¿no? Por ejemplo, acá hay una dama que es famosa hoy, ¿no? La fama es así, ¿no? Un día es famoso, al día siguiente ya no, ¿no? Hoy es famosa ella, ¿no? Kylie Jenner, seguramente los más jóvenes saben quién es, los más mayores no tienen ni idea de quién será, ¿no? Pero aunque usted no lo crea, esta dama tiene en sus redes sociales, en este caso en el Instagram, 323 millones de seguidores. O sea, imagínense, ¿no? Me parece que es la población de Estados Unidos, ¿no? Que entera, ¿no? A nivel mundial tiene 323 millones de seguidores, ¿no? De repente usted en su cuenta de Instagram tiene, pues, 100 seguidores, a lo mucho, ¿no? Y eso, ¿no? Ella tiene 323 millones y gente que la sigue, gente que la mira, gente que está pendiente de lo que hace, gente que está al tanto de su vida, ¿no? Seguidores, ¿no? El Señor anhela, el Señor Jesucristo anhela que nosotros seamos seguidores de Él. Si el Señor Jesucristo tuviera una cuenta de Instagram, no solamente sería ser seguidor haciendo clic, ¿no? Él anhela que con nuestra vida nosotros podamos mostrar una fidelidad que implica confiar en Él, comprometernos con Él, ser leales, seguirle. Seguidor, una persona fiel es un seguidor, ¿no? Y el Señor anhela que seamos seguidores de Él. ¿Cómo lo de repente somos seguidores en la cuenta de redes sociales de alguna otra persona? ¿No? Más todavía, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos de fidelidad en la Biblia y la fidelidad en el creyente, hablamos de ser una persona confiable, una persona segura, una persona firme, una persona a la que se tiene fe, en la que se le puede creer, ¿no? Y es lo que la Biblia habla cuando habla de fidelidad. Mire, la palabra fidelidad en el hebreo es emuná, es la palabra que se usa en la Biblia para fidelidad. Y esa palabra emuná en el hebreo viene de la palabra amán.
Y aman no tiene que ver con amor. Es una palabra hebrea que significa seguridad, firmeza. Entonces, cuando hablamos de una persona fiel, hablamos de una persona que es segura, que es firme, que sabe en lo que cree. Pero a la vez, en el griego, la palabra fiel es pistos, que significa confiable, alguien que se puede confiar, ¿no? Y pistos viene de pistis, que es fe. Entonces, fidelidad, una persona confiable, una persona leal, tiene mucho que ver con la fe, ¿no? Entonces, hermanos queridos, cuando yo digo que yo quiero ser un siervo fiel, significa que yo quiero ser un siervo, una persona confiable, una persona cuya palabra sea verdadera, una persona de confianza, una palabra segura de sí misma, una persona firme, una persona consecuente, lo que dice con lo que hace, ¿no? Y eso solamente lo puedo lograr si Dios obra en mi vida. Y solamente yo podré lograr ser un siervo fiel si es que yo soy fiel al Señor, si yo me comprometo con Él, yo le sigo, si yo le amo, si yo confío en Él y me entrego totalmente a Él, si me conecto con la fuente que es el Señor, yo podré recibir de su fidelidad. Y bien, entonces, ¿en qué áreas de mi vida debo ser fiel? Y acá el libro habla bastante, ¿no? En mi conducta, carácter, en mi comunicación, en mi matrimonio y demás relaciones sociales, en lo laboral, en el dinero, ¿no? Y yo quiero que te preguntes, amado hermano, ¿no? Que hagas una encuesta personal, ¿no? A ver, del 1 al 10, ya, 1 es lo más bajo, 10 es lo más alto, ¿no? A ver, de manera mental, ¿ya? Pero quisiera que haga el ejercicio conmigo. Pregúntese a sí mismo, pregúntese usted, yo, ¿no? Cada uno pregúntese. Yo, ¿qué tan fiel soy en mi conducta? ¿Qué tan fiel soy en mi carácter? Del 1 al 10, ¿no? A ver, póngase una calificación mental ahí. ¿Qué tan fiel soy? ¿No? Ahora, pregúntese, ¿qué tan fiel soy en mi comunicación con los demás? ¿Qué tan veraz soy? ¿Qué tanto cumplo lo que digo? ¿No? Del 1 al 10, una calificación mental, ¿no? ¿Qué tan fiel soy en mi matrimonio? ¿Qué tan fiel soy en mis demás relaciones sociales? ¿Fiel con los demás? ¿Soy fiel o no soy fiel? Es una calificación mental, a ver, del 1 al 10. En lo laboral, ¿qué tan fiel soy en lo laboral? ¿No? Respeto los horarios, hago las cosas correctamente, ¿es cierto? Soy fiel a mi organización, ¿no? ¿Qué tan fiel soy? ¿No? Del 1 al 10. Finalmente, en el dinero, en la administración del dinero, ¿qué tan buen mayordomo soy? ¿Soy fiel con el dinero? ¿No desperdicio el dinero, no lo despilfarro? ¿Administro bien la economía familiar? ¿Administro bien los recursos que Dios me da? Del 1 al 10, ¿cuánto nos ponemos de calificación? ¿No? Bien, si usted se ha puesto 10 en todo, ¿no? De repente no ha hecho bien la encuesta. Habrá entendido, ¿no? ¿Por qué? Porque es una lucha, ¿no? Constante. Así que, de alguna u otra manera, no tenemos pues 10 en todo, ¿no? Seguramente por ahí en algunos casos estamos jalados un poco, ¿no? 4, 5, 3, 2, de repente calificación. Bueno, hay que evaluar esto y hay que ponerlo delante de Dios, ¿no? Porque sin duda será necesario quizás ver en qué aspectos de mi vida yo debo mejorar delante de Dios, debo trabajar esto delante. Muy bien, entonces, la fidelidad es importante, amados hermanos. Y mire, yo quiero decirte algo. ¿Por qué es importante este tema de la fidelidad para el servicio a Dios? La fidelidad es fundamental para el servicio al Señor. Es la base para el servicio. ¿Ah? ¿En qué sentido, pastor? Mire, usted puede prepararse en la academia, en el seminario, ser un doctor en teología, pero si usted no es fiel, no es fiel en su vida, no es fiel en su conducta, no es fiel en sus palabras, si usted demuestra infidelidad, no muestra fidelidad, entonces por más que tenga todos los conocimientos, usted no puede estar, no está apto para servir al Señor. En cambio,
si usted está empezando en este camino de preparación, es fiel en su vida, como no es fiel en su preparación, ¿no? Señor, yo recién estoy empezando a estudiar, pero estoy buscando ser fiel en mis estudios. Pero a la vez demuestra, refleja su vida, la fidelidad de Dios. Yo le aseguro que el pastor Renato pondrá el ojo en usted para ser un siervo. La fidelidad es clave, hermanos. ¿Por qué? Porque la fidelidad muestra esa consecuencia con Dios, ese compromiso con Dios, esa conexión a la fuente que es Dios. Yo soy fiel en mi vida, entonces yo muestro que puedo ser fiel en mi ministerio. Lo que has oído de mí, mira lo que dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que, le dice a hombres teólogos, doctores, hábiles, ¿no es cierto?, capaces, a hombres poderosos, a hombres inteligentes, a hombres sabios, a hombres buen mozos, ¿cierto?, a hombres millonarios, no, a hombres fieles, que sean idóneos también para enseñar a otros, ¿no? La fidelidad es fundamental. Si usted quiere servir al Señor, tiene que buscar ser fiel. No digo que aparente ser fiel, porque al final, tarde o temprano, la verdadera fidelidad se muestra en los detalles. Entonces, ¿qué hago, pastor? Yo quiero ser fiel. Bueno, como dijimos al inicio, reconozcamos que luchamos con la fidelidad, con la infidelidad, mejor dicho, y reconozcamos que Dios es la fuente de fidelidad y vayamos al Señor. Y que el Señor toque las áreas de mi vida en las que en mi encuesta personal, en la diapositiva anterior, quizás detecto no soy lo fiel que debería ser, ¿no? Entonces, la fidelidad es básica para el servicio. Ahora, usted dirá, bueno, entonces si yo soy fiel, obtendré éxito en el ministerio, tendré mucha gente en mi grupo celular, ¿no? En mi célula. No sé, Pastor Renato, si se le dice célula, estamos ahí también, allá en la Alianza Italia, ¿sí? Célula, o de repente se denomina diferente, no sé. Sí, Célula. célula. Ya. Entonces, yo digo, en mi grupo pequeño, en mi célula, si yo soy fiel, entonces el Señor pues, me dará mucha gente, ¿no? Y yo seré un líder reconocido y todo el mundo dirá, ahí va el hermano fiel, ¿no? Que es fiel en todo, ¿no? No, mi hermano. La fidelidad no se mide con resultados de éxito o fracaso en cantidades o cifras. ¿Usted sabe quién es Moisés? Sí. ¿Sabe quién es David? Sí, yo sé. ¿Usted sabe quién es Abraham? Por supuesto. ¿Usted sabe quién es Pablo, el apóstol Pablo? ¿Quién no lo sabe, no? Ahora yo le pregunto, ¿usted sabe quién es Tíquico? Usted me dirá, pues no, no, mi vecino no es, mi familiar tampoco, hermano de la iglesia, no conozco a ningún Tíquico, no, no sé quién será Tíquico, ¿no? Tíquico era un siervo del Señor, ¿no? Y está mencionado en Efesios 6:21, ¿no? Y en Efesios 6:21, si usted lee, no, yo lo voy a leer, Efesios 6:21 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo, dice a los Efesios Pablo, os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, ¿no? La Biblia no lo menciona más a ti, pero Pablo dice, Tíquico va a ser encargado de comunicarles todo a ustedes. ¿Por qué? Porque él es fiel. Y yo sé que lo que les va a comunicar a ustedes es lo que yo he dicho, es fiel, ¿no? Hermano amado y fiel ministro en el Señor. Pablo reconoce la fidelidad de Tíquico, aunque no es conocido por nosotros. Epafras, ¿quién es Epafras? También no tenemos ni idea de repente quién es Epafras. ¿Estaba en la Biblia Epafras? Sí, Colosenses 1:7, nuevamente Pablo, ¿no? Dice Pablo en Colosenses 1:7, como lo habéis aprendido de Epafras. Mire, a los colosenses dicen, como han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, ¿no? Qué lindo, ¿no? Que Pablo diga esto de Epafras, ¿no? Aunque no es conocido por nadie, ¿no? Pero dice Pablo a los colosenses, ustedes han aprendido de Epafras,
¿no es cierto?, esta fidelidad, fiel ministro de Cristo para vosotros. O sea, la fidelidad de Epafras la recibía del Señor y la trasladaba a sus hermanos en Cristo, de la iglesia de Colosas, ¿no? Quiera Dios que aunque nosotros no tengamos necesariamente un éxito numérico, Dios pueda reconocer nuestra fidelidad, ¿no?, como un servicio al Señor genuino, honesto, delante de Dios, como estos son, ¿no?, como Tíquico y Epafras. Bien, bendiciones y resultados de la fidelidad. Vamos terminando, ¿no? Porque mi tiempo también se va acabando acá. Según veo, me quedan 6 minutos. Entonces, bendiciones y resultados de la fidelidad. ¿Qué bendiciones tenemos y qué resultados tenemos si somos fieles? Bueno, personalmente, la fidelidad es importante. ¿Por qué? Porque si desarrollamos el ser líderes fieles, el ser siervos fieles al Señor, el Señor permitirá que podamos crecer y madurar. El crecimiento y la madurez personal se dan en base a la fidelidad. Yo estoy conectado a Cristo y estoy conectado como el pámpano a la vid verdadera, entonces al yo recibir de Cristo, yo voy a ser más como Él. Un cristiano fiel es un cristiano que se parece cada vez más a Cristo. Entonces, ¿hay bendición personal? Por supuesto, porque Dios me permite parecerme más a Él en mi vida, en cada aspecto de mi vida. Pero también la fidelidad tuya, mi hermano, será de gran bendición para la iglesia. Porque si tú eres un siervo fiel, un líder fiel, tú vas a contribuir a la unidad, a la armonía y al cuidado de la iglesia. Hay 3 versículos que yo quiero mencionar aquí que me parecen hermosos, ¿no?, para poder recordar. Yo diría, hermano, le animo a que se aprenda esos 3 versículos. Apréndaselos y recuérdelo todo el tiempo en su cabeza. Mire, Proverbios 28:20, en la versión NBI, nueva versión internacional, dice: el hombre fiel recibirá muchas bendiciones, ¿no? Entonces, yo debo confiar en eso. Si yo soy fiel, el Señor va a bendecir mi vida. Y me usará como instrumento de bendición. Otro pasaje, Apocalipsis 2. Bueno, me faltó ahí. Apocalipsis 2:21, creo es. Vamos a ver, ¿qué me faltó poner? Apocalipsis, ¿qué versículo es? Le voy a decir para que no quede en el aire, ¿ya? Apocalipsis 2:10. 2:10. Apocalipsis 2:10, ¿no? Que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona, ¿no? Miren, la demanda del Señor para con nosotros: fiel hasta la muerte, fiel hasta el último, ¿no? Y un último versículo que a mí me gusta mucho, ¿no? Me encanta siempre recordar esto. En Mateo 25:23, ¿no? Mateo 25:23, el Señor nos enseña en la parábola, ¿no? En una parábola que el Señor le dijo a su siervo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y es un versículo que lo recordamos muchas veces en velorios o en entierros. ¿Por qué? Porque es una gran verdad. Nosotros somos fieles hasta la muerte. Entonces, estando en la presencia del Señor, el Señor nos dirá eso. Nos dirá: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, porque has luchado con tu fidelidad, has luchado, pero has sido fiel, finalmente. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que, amados hermanos, el Señor nos llama a ser líderes fieles. Entonces, un poco recapitulando, ¿no? Sabemos que el mundo de hoy nos enseña que ser fiel no es importante. El mundo de hoy nos enseña que la fidelidad es un valor que pasó de moda, pero lo sabemos nosotros que es un don de Dios y que es fundamental para nuestra vida y para nuestro servicio. ¿Cómo ser fieles? Reconociendo que no lo soy, reconociendo que Dios es fiel y reconociendo que yo puedo mostrar y expresar la fidelidad de Dios al recibir del Señor en esa conexión verdadera y profunda con Dios. La fidelidad tiene que ver con confianza, con compromiso, con ser consecuente en lo que uno dice y uno hace. Y es importante ser fieles. ¿Por qué? Porque el Señor nos permite de esa manera crecer, madurar
y también servir a la iglesia. No siempre la fidelidad sea reconocida por todos, pero sí el Señor bendecirá nuestra fidelidad, aunque siendo fieles, sacrifiquemos cosas. Aunque siendo fieles, no seamos los más famosos. Aunque siendo fieles, seamos de repente no vistos por los demás, ¿no? El Señor premiará nuestra fidelidad. Ser fiel al Señor significa ser un seguidor. Ser fiel al Señor significa depender de Dios. Ser fiel al Señor significa estar fidelizados a Dios. Dios permita que realmente podamos no solamente recibir del Señor, sino también poder vivir una vida de fidelidad a Él y hacia los demás. Dios les bendiga, amados hermanos. Me faltó un minuto todavía, pero ya ahí lo dejamos. He sido fiel con el tiempo que me han dado para la exposición. ¿Ah? Que conste, Pastor Renato. ¿Ah? He sido fiel con el tiempo que me han dado. Amén. ¿Ya? Amén. Muy bien. Dios les bendiga, amados hermanos.